Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer un verso cada uno. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre recibía y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hirieron. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Todos juntos. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Amén. ¿Puede tomar asiento? Esta es una de las lecturas. Está bien clara. Yo siempre digo, hay ciertas lecturas bíblicas, ¿saben? Que si no entendemos el mensaje cuando estamos leyendo la palabra, es que no hemos leído con la mente y con el corazón. Pero esto está claro, ¿amén? Con el último versículo en donde terminamos, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. Ya con eso nos podemos ir. Ese es el mensaje, amén. Claro, no se va a ir todavía, pero termina esta cita con la esencia del mensaje. Mi querido hermano, la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en este tiempo podemos ver, mi querido hermano, esa situación. Podemos ver que está faltando en las personas la compasión, está faltando en las personas, ponga atención aquí adelante por favor, está faltando en las personas la compasión, está faltando la misericordia. Muchas veces la gente, y hoy en día lo podemos ver nosotros, si está pasando algo, todo el mundo saca el celular para grabar lo que está sucediendo, pero poco sacan las manos para ayudar a alguien que necesita ayuda. Y más en este país, hay veces que hay accidentes y uno llama al 911 y la operadora le dice: aléjese del carro, pero mire, el muchacho está ahí, va a agarrar fuego, aléjese, ya van a llegar las autoridades, no se metan, no lo toquen, no haga nada. Obviamente, ¿verdad? Ellos hablan de esa manera para proteger, porque muchas veces nosotros, por ayudar al que está golpeado en el vehículo, podemos terminar de golpearlo más, ¿no? Porque no hemos estudiado para eso, cómo tratar a una persona que ha tenido un accidente. Mas sin embargo, mientras tanto, amén, la persona esa se puede morir ahí si no recibe los auxilios. Entonces todo eso hace que la gente hoy ve las cosas, ve que alguien está necesitando algo y a lo más llama, pero no quieren ayudar. Más en este país la gente no quiere ayudar porque no se quiere sentir comprometida. Yo me recuerdo en el 2010 yo cruzando un parkway, pero ahí hay semáforo, es el 878, cruzándolo, mi querido hermano, me agarró un automóvil con todo, ¡pam!, me atropelló. El vehículo era un sedán, el vehículo iba como a 60 millas por hora, por lo menos iba a 60 millas por hora.
Yo solo me recuerdo, yo iba bien abrigado, era un 29 de enero. Iba bien abrigado de pies a cabeza y yo llegué al semáforo, estaba en verde para que los carros cruzaran así, pero venía un carro acá, se tiró el semáforo así, con todo. Lo único que me acuerdo yo fue haber visto algo blanco aquí. Solo vi así lo blanco y de repente vi que todo se movió. El automóvil me golpeó acá y yo pasé encima del vehículo y caí así detrás del vehículo. Pero yo le contaba a los hermanos que me van a quebrar el celular, que cuando caí así detrás del vehículo, yo sentí literalmente como una bolsa de aire. Y yo sentí que caí sobre una bolsa de aire. Y para la honra y gloria del Señor, aunque ese vehículo iba mínimo a 60 millas por hora, hermano, yo no recibí ni un tan solo raspón. Solo quedé completa, pero sí quedé como, ¿me entiendes? Yo quedé, a mí todo se movía, quedé así, se me movía todo. Llegó la policía, llegaron las ambulancias, me llevaron al hospital y todo lo demás. Pero lo que le quería contar es de que aparte de que Dios me guardó, era muerte segura y por suerte, si podemos decir, por suerte hubiera quedado tal vez quebrado o hasta en silla de ruedas, pero la honra y la gloria sea para el Señor, que Él puso su mano y guardó mi vida, amén. Porque así es el Señor, tenemos un Dios maravilloso, aleluya. Entonces, otro vehículo que era de los que estaban mirando así, inmediatamente cruzó en dirección para donde yo estaba. Y yo me recuerdo que lo vi venir. Y yo me afligí porque yo creí que no, quizás no me había visto. Pero él se tiró hacia donde vi, como para ponerse ahí de precaución, ¿me entiende? Que otro carro, no, mire, Dios todo lo hace, Dios siempre lo guarda a uno, Dios lo cuida a uno. Pero me recuerdo que el motorista llegó y me decía, ¿me escucha? Y yo le decía, sí, le escucho. Y me decía, yo no te atropellé, yo solo te estoy auxiliando. Tú sabes que yo no te atropellé, me decía, no, yo sé que usted no me atropelló. Pero me lo dijo como en 4 veces. Quería que asegurarse que yo no lo fuera a ser responsable a él. Y gracias al Señor, pero la mayoría de personas, cuando pasa alguna situación de esa, no acuden a ayudar, porque tienen temor, ¿no?, de que después ellos terminen siendo afectados. Todo eso, y aparte de que el corazón duro que la humanidad está teniendo por una u otra cosa, lleva, mi querido hermano, a que hemos perdido la sensibilidad por el necesitado. Y casi siempre nosotros cubrimos esa pérdida de sensibilidad con excusas, con pretextos. Y de repente vemos a alguien que necesita y lo que decimos es, no, ¿y para qué le voy a ayudar si él para el trago lo quiere? No, ¿para qué le voy a ayudar si ese drogadicto es? Y en fin, no, ¿y para qué le voy a ayudar si él sabía que tenía que guardar? Y comenzamos, ¿aquí puede venirse al cuarto? No, hay escuela bíblica ahí, no hay diácono, no hay nada trabajando hoy. Bueno, como siempre. Entonces, mi querido hermano, ¿y qué sucede? Bueno, lo que le quería decir es que se ha perdido la sensibilidad. Y esta cita bíblica nos habla exactamente de eso. Porque muchas veces, mi querido hermano, nosotros conociendo a Cristo, nosotros teniendo a Cristo, muchas veces perdemos la sensibilidad para ayudar al prójimo. Y es exactamente de lo que se trata esta cita bíblica. La Biblia dice en el versículo 25, mire acá, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley en el tiempo de Jesús? Prácticamente podemos decir que era, mi querido hermano, un abogado. O sea, era alguien que sabía, que conocía la ley. Era alguien que estudiaba la ley y la enseñaba porque era un intérprete de la ley. Y entonces él hace la pregunta a Jesús. Aquí dice el versículo que para probarle, no necesariamente se puede tomar en el ámbito negativo, ¿no? Que estaba, como decimos nosotros, tentando a Jesús. No, sino que cuando dice para probarle, era porque quizás verdaderamente quería saber o estaba dudoso de lo que significaba o de lo que requería para entrar en la vida eterna. Y él le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero escuchen la pregunta, ¿haciendo qué cosa?
Él sabía perfectamente una cosa, que todos tenemos vida eterna. No importa si es creyente en Cristo, no importa si no es creyente, toda persona que ha nacido vivirá eternamente. La única diferencia es en el lugar donde va a vivir. La Biblia dice que nosotros tenemos vida eterna con Cristo, pero aún el impío, aún el que se pierde, es eterno. La palabra del Señor también lo dice. Pero entonces este intérprete le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces el Señor le contesta en el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué lindo el Señor. Si hubiera sido una persona quizás que no conociera la ley, el Señor le hubiera explicado, pero era un intérprete de la ley. Era alguien que conocía la ley y está preguntando algo que la ley decía que se tenía que hacer, y el Señor le dice, ¿qué tú lees en la ley? Pero ahora el Señor nos lo dice a nosotros, ¿qué tú lees en la palabra? Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿y esto será bueno? ¿Y esto será malo? ¿Y esto y lo otro? Y el Señor dice, ¿qué lees en la palabra? ¿Qué es lo que tú lees en la Biblia? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Versículo 27, aquel judío, aquel intérprete de la ley, le dice, bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le contesta en el 28, le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, el intérprete de la ley conocía lo que tenía que hacer. Así como usted y yo conocemos bien lo que tenemos que hacer. Así como usted y yo conocemos a Jesús y conocemos del amor de Jesús y conocemos lo que Jesús haría en ciertas cosas que nosotros muchas veces dudamos y decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Y entonces el Señor le responde, bien has contestado, hazlo y vivirás. Versículo 29. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esto llama mucho la atención, porque el judío tenía un dicho, amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley que ellos tenían. Amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y da la casualidad que muchos cristianos todavía siguen con esa ley. Amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces Jesús le dice, él le dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Pregunto yo, le pregunto a usted, ¿y usted sabe quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Amén, sí. Su próximo, ¿verdad? El que está a su lado. El que está ahorita a su lado. El día de mañana puede ir en el tren y será otra persona que está a su lado. Otro día puede ir en el taxi, puede ir otra persona y es el que está a su lado. El que está más próximo es su prójimo. Pero entonces aquel hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Queriéndose justificar a él. Queriendo él decir, yo he cumplido la ley. Yo amo a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma. Y no hay nadie que ame a Dios así. Él estaba faltando ya. Porque él se daba por hecho de que él amaba a Dios tal como lo dice el mandamiento. Pero ahora dice, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? La Biblia dice, solo le voy a dar una cita, en primera de Juan. Primera carta de Juan. Váyase hasta Apocalipsis si quiere. Y en el capítulo 4 y versículo 20, mire cómo dice. Si alguno dice, si quiere, yo se lo leo repito. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es un... Y sigue. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Pero el verso 21 tiene que ponerle, como decimos en El Salvador, tiene que ponerle requesón. Porque dice, tenemos un mandamiento. O sea, amar al prójimo no es una opción. Muchas veces uno dice, ay, es que a mí no me nace por amar a la hermana María, no me nace. ¿Cómo que no le nace? A mí no me nace por amar al hermano Tulio, no me nace, que no sé cuando lo veo. ¿Cómo que no le nace? Si es un mandamiento. Ay, no, es que el hermano Ismar nunca me ayudó, ¿cómo lo voy a amar? Si él no se deja amar. Él se deja amar por su señora, pues. Y usted tiene que amarlo como hermano en Cristo. Porque no es opción, es mandamiento. La Biblia dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. De Dios tenemos un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? El que ama a Dios. Porque ese es el otro problema. Mire, aquí no es así. Pero hay lugares donde la persona dice, no, yo solo me someto a Dios. Yo no me someto a ningún pastor ni a ningún líder, yo me someto a Dios. Pero es que no puede someterse a Dios si no se somete primero a su hermano. Efesios dice, someteos unos a otros en el amor del Señor. Por eso dice el versículo 20, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque a Dios se le ama cuando amamos a nuestros hermanos. Porque Dios está en nuestros hermanos. Mira al hermano que está a su lado. Mírelo. Ahí donde usted lo mira, tiene el Espíritu de Dios dentro. Si aunque no lo mire ahí tan católico que digamos, pero tiene que amarlo. Que no lo mire católico porque usted es creyente, evangélico, por eso. Tiene que amarlo, sin excepción. Pero es que a mí no me gusta la actitud del hermano, a mí no me gusta. Es que el Señor no está diciendo, mira, si te gusta la actitud, amarlo. Si no, no. Tienes que amarlo. Y entonces, mi querido hermano, eso era lo que el intérprete de la ley no podía pasar. Escuche bien. Eso era lo que el intérprete de la ley no podía pasar. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa expresión? ¿Lo ha escuchado? Ay, no, yo a tu tío no lo paso, no lo trago. ¿Cómo que trago el viejo? No, yo a ese hermano no lo trago. Eso era lo que no podía el intérprete de la ley. Y mire cómo dice la Biblia en el versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo, el intérprete le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde, un hombre, en el verso 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Qué desgracia la que le había pasado a aquel pobre judío, ¿verdad? Bajó de Jerusalén a Jericó, dice la palabra del Señor. Y según el historiador, ese camino era completamente de delincuentes. Según el historiador, la gente cuando pasaba por ese camino esperaba que viniera un grupo de personas. Bajaban en grupo, porque ese era un punto de asalto. No sabemos por qué aquel judío se aventuró a irse por esa calle sabiendo que era un lugar peligroso. Se aventuró y dice la Biblia que bajando de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. Versículo 31. Aconteció que después que habían robado y golpeado a este pobre individuo, dice la Biblia que descendió un sacerdote por aquel camino. Descendió un sacerdote por aquel camino. O venía de alabar a Dios o iba al templo a alabar a Dios. No sabemos, porque dice que descendió, pero dice descendiendo de Jerusalén a Jericó. Pues sí, descendió, venía de alabar a Dios, venía de Jerusalén. Quizás venía de alabar a Dios aquel sacerdote. Y dice la Biblia que pasando aquel sacerdote, viéndole, pasó de largo.
Aquel pobre individuo estaba herido. La Biblia dice que estaba medio muerto. Y el sacerdote, el que enseña a amar al prójimo, el que enseña la ley, el que enseña de Dios, le pasó de largo. Lo vio, uy, está sangrando, me voy a contaminar. Y dice la Biblia que dejó a aquel pobre hombre tirado y se fue, pues. No fue movido a misericordia, no se conmovió. No dijo, le voy a ayudar. Luego, atrásito del sacerdote, claro, tenía que venir el músico. Venía un levita. Y dice la Biblia, aconteció, dice, así mismo un levita en el 32, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Llegando cerca, venía el levita alabando al Señor, quizás todavía venía cantando, o gozoso, quizás había estado en el culto, y de repente ve a aquel hombre tirado, uy, por aquí me voy. Lo evitó, porque dice, viéndole de largo, y viéndole de lejos, pasó de largo. Evitó, ni siquiera quiso pasar cerca de aquel hombre que estaba en necesidad. Llevamos a un sacerdote, ahora un levita. Las personas que han sido llamadas para ayudarle exactamente a ese tipo de personas necesitadas, ahora están pasando de largo, ignorando la necesidad de aquel pobre hombre que está tirado. Pregunto, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Ah? ¿Sí, qué hubiera hecho usted, hermano? Si usted hubiera sido ese levita o ese sacerdote y ve a un pobre hombre golpeado, ahí que se nota que le han robado, que se mira que está medio muerto, ¿y qué hubiera hecho usted? ¿Ah? Aquí roban, me voy. Por tonto me voy a quedar aquí, me matan a mí también. Aquel sacerdote y aquel levita no ayudaron a aquel hombre. Y dice la Biblia, está enseñando Jesús, pero un samaritano, verso 33, un samaritano dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ese es todo el mensaje, ahorita nos vamos a ir, escuche bien esto, y viéndole, fue movido a misericordia. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje para usted. Que seamos sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Que seamos sensibles a los gritos de ayuda de nuestro prójimo. Que seamos sensibles, mi querido hermano, aleluya, a aquel que lo necesita. Que seamos sensibles. Que podamos tener el corazón de Jesús. Dice la Biblia, hermano, que aquel samaritano no era, el golpeado era judío. Y el que se detuvo a auxiliarlo era samaritano. Por si alguien no sabe, judío y samaritano era como que digamos la pandilla 18 y la pandilla 13. Eran pandillas opuestas, se odiaban. Escúcheme esto. Cuando un judío iba caminando acá y venía un samaritano en la misma dirección, el judío se pasaba al otro lado y lo evitaba. Ni siquiera se atrevía a pasar cerca del samaritano porque los judíos veían a los samaritanos como a perros. ¿Se recuerda usted cuando Jesús se desvía por Samaria y pasa por aquel pozo y la mujer se admira y le dice a Jesús, ¿qué hace un judío hablando con un samaritano? La mujer se admiró porque no era común que los judíos, no pasaba, eso no pasaba. Eso jamás se le ocurrió a un judío hablar con un samaritano. Pero Jesús rompió con eso, aleluya. Jesús rompe todo paradigma. Jesús rompe, mi querido hermano, toda esa cizaña del diablo. Jesús se desvía, llega a Samaria y comienza a hablar con aquella mujer y la mujer se mira y le dice, pero tú qué haces hablando conmigo siendo judío. Y el Señor no le puso atención, sino que le dijo, mujer, yo he venido para saciar tu sed, aleluya. Y ahora un samaritano, mi querido hermano, va en su caballo o en su mula, va montado y para y se baja de su caballo
y comienza a auxiliar a un judío. Quiero que entienda algo, habían pasado dos judíos, se habían pasado dos de la misma secta, de la misma raza, y no le habían auxiliado a aquel pobre hombre. Pero ahora está pasando a alguien que él sabe que lo odian, porque es samaritano. Mas sin embargo, la palabra clave es, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Usted no es samaritano, usted no es judío, usted es hijo de Dios. Amén. Y si aquel samaritano fue movido a misericordia, ¿cuánta misericordia más no debemos de nosotros tener para con quien la necesita? Independientemente de quién sea aquella persona. Dice la Biblia, y acercándose, 34, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquel hombre, hermano, no solo se detuvo, sino que comenzó a vendarlo. Podía levantarlo, hacerlo a un lado, podía levantarlo y hacer. No, se bajó de la bestia en la que iba, arriesgándose, mi querido hermano, a que lo asaltaran a él también, arriesgándose a que lo golpearan a él también. Pero él no vio los riesgos. Y ese es el problema de nosotros, que muchas veces no nos movemos misericordia porque vemos los riesgos y decimos, si yo tuviera, le ayudara a mi familia, si yo tuviera, le ayudara a mi hermano, si yo tuviera, hiciera esto. Comenzamos a ver los riesgos, comenzamos a poner excusas como aquellos dos judíos que habían pasado y pasaron de largo, donde cuando vieron al otro judío tirado. Pero este no puso ninguna excusa, porque fue movido a misericordia. Se bajó de la bestia, comenzó a vendarle las heridas, le echó aceite, dice la Biblia, porque en ese tiempo se usaba el aceite y el vino para hacer como un ungüento y sanar un poco las heridas. Aquel hombre, mi querido hermano, movido a misericordia, agarró al que habían golpeado, al judío que habían golpeado, lo puso sobre la bestia en la que él iba subido y comenzó él a caminar. ¿Está entendiendo eso? Comenzó a caminar, lo cargó. Dice la Biblia que lo llevó al mesón, dice, y cuidó de él. Porque sin duda aquel era un viajero, aquel samaritano, y tenía que quedarse la noche en ese lugar, en ese mesón. Cuidó de él, dice la palabra del Señor. Y en el siguiente verso dice que después, al siguiente día, dice que cogió de su bolsa 2 denarios. Óigame, había parado, se había detenido, había caminado para auxiliar a aquel hombre. Había gastado su aceite y su vino en las heridas de aquel hombre. Ahora lo lleva al mesón, a un lugar seguro. Y ahora con todo y eso, saca 2 denarios. O sea, el dinero de 2 sueldos, de 2 días de sueldo de ese tiempo. Y se los da al mesonero y le dice, tenga mesonero, le dejo este dinero para que este hombre pueda estar 3-4 días acá. Y usted le pueda dar alimento y no lo saque porque le estoy dando. Y si él pide algo más, oiga bien. Mire cómo dice el verso, se lo leo. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Oye esa palabra, cuídamele. Como que aquel hombre fuera un familiar de él, como que aquel hombre fuera algo de él. No era nada, no era nada de familia, ni amigo era, ni conocido era siquiera. Escuche esto. Pero cuando usted y yo somos movidos a misericordia, entonces comenzamos a amar a nuestro prójimo. Entiéndase, media vez no seamos movidos a misericordia, no amamos. Aquel hombre no conocía al que estaba tirado ahí. Lo limpió, lo curó, lo subió, lo llevó al mesón, lo dejó ahí. Y ahora le dice al mesonero, cuídamelo. Como que fuera, ya le tenía amor. Primero fue movido a misericordia, pero ahora ya amaba a aquel hombre que ni siquiera conocía. No sé si lo perdí o me perdí yo en lo que estoy diciendo. Pero tal vez usted pueda entender como yo lo entendí, que muchas veces nosotros no amamos. Hay personas que nosotros no amamos. Hay personas que nosotros no les ayudamos.
Y mi querido hermano, dice la palabra del Señor, dice que aquel hombre entonces le dijo al mesonero, cuídamelo, y si gasta, mire cómo dice, y todo lo que gaste de más. O sea, yo te dejo 2 denarios, pero si él te pide cosas en el cual el gasto sea mayor, cuando yo regrese, era un viajero, te lo pagaré. Aleluya. Pregunto para terminar, ¿quién ha hecho eso por usted? ¿Quién lo ha hecho por usted? Solo el hermano Esdras. ¿Quién lo ha hecho por usted? El hermano Esdras, dije. Jesús. Lo hizo por él y lo hizo por mí. Al igual que aquel hombre golpeado, yo también estaba golpeado y tirado. Y él se bajó. Dice la Biblia que dejando su trono, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, dice, siendo semejante a los hombres. Este samaritano, mi querido hermano, es bien comparado a lo que Jesús ha hecho por usted y por mí. Amén. Dejó su trono de gloria. Dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre. Así como aquel samaritano sacó su aceite, sacó su vino y comenzó a curar las heridas. Así como Cristo ha venido a la vida suya, a la vida mía, a curar las heridas que el mundo, que el diablo, que los problemas, que las situaciones ha hecho en nosotros. Y vino Jesús con ese bálsamo que dice en Isaías, como un bálsamo, vino con el bálsamo, aleluya, de su espíritu, a curar, a sanar nuestras heridas. Y nos llevó, dice la Biblia, que nos lleva en sus manos. Y nos metió al mesón, aleluya. Nos metió a su pueblo, nos metió a su familia, nos metió a su casa, nos metió a su iglesia. Y dijo el Señor, escucha bien, dijo el Señor, y si algo más llegan a gastar estos, para eso está mi sangre rociada en la cruz del Calvario, para que siga pagando por las deudas que ellos, alabado sea Dios. Jesús. Entonces Jesús le pregunta a la iglesia del Redentor, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dice la Biblia que el intérprete de la ley le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice a usted y a mí. Jesús le dice a usted y a mí. Jesús le dice a usted y a mí, ve y haz tú lo mismo. Si Dios ha tenido de nosotros misericordia, ¿por qué no usamos esa misericordia para con el que la necesita? Ve y haz tú lo mismo. Quiera Dios, mi querido hermano, que en esta noche nuestro corazón sea quebrantado. Quiera Dios que en esta noche nuestro corazón pueda ser pulido por el Espíritu Santo. Quiera Dios que esta noche venga el Espíritu del Señor cogiendo una piedra pome, ¿sabe cuál es, verdad? Aquellas piedras greteadas, y comience a raspar nuestro corazón y a quitar todo lo que esté salido ahí, hasta alisarlo, aleluya. Y podamos ser nosotros sensibles a la necesidad de los demás. Y podamos ser nosotros sensibles a la situación de los demás. Y podamos nosotros amar como Cristo nos amó. Y podamos nosotros ver al prójimo como Cristo nos vio a nosotros cuando nos salvó, cuando nos levantó, cuando nos sacó de allá de donde estábamos. Y ahora nos ha traído a su reino, ahora nos ha traído a su casa, ahora nos ha traído a su familia, aleluya. Muchas veces nosotros nos encerramos en una burbuja de que yo necesito, yo quiero que me amen, quiero que me ayuden, tengo necesidad, yo esto, yo. Y dice el Señor, óyeme, pero ¿cuándo tú vas a comenzar a moverte en misericordia por los demás? ¿Cuándo tú vas a moverte en misericordia por los otros? ¿Cuándo vas a comenzar a amar? Mire, mi querido hermano, si usted no quiere que las oraciones le contesten, guarde en su corazón raíces de amargura. Usted tiene raíces de amargura, aunque venga a guerrear, como le dije los lunes, no le van a contestar. No le van a contestar.
Si hay raíces de amargura, tenemos que pedirle al Espíritu del Señor que las venga rompiendo, para que podamos ser libres, para que cuando nuestro corazón esté libre, entonces podamos recibir de Dios la bendición. Amén. Este hombre era intérprete de la ley, era un abogado, pero tenía un concepto extraño de quién era su prójimo. Él creía que su prójimo era aquella persona que le caía bien, y ahora el Señor le dice: no, tu prójimo es todo aquel que esté a tu lado y necesite de ti la ayuda. ¿Qué le parece? Eso hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Ve y haz lo mismo. ¿Cuántos aceptan el reto? Ve y haz lo mismo. Ahí termina la conversación. El intérprete de la ley ya no le dijo nada, porque ya tenía un mandamiento. Y esta noche usted se lleva un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos